Buenos días, soy Marcelo Utar, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hoy les voy a hablar de SNMP, en particular de las MIB Definitions, y vamos a abordar un caso particular que es la MIB 2. Antes de seguir mirando los detalles de la MIB 2, vamos a recordar algunos conceptos básicos de las MIB Definitions. Por un lado, para la MIB, la Management Information Base, son todos objetos, es decir, las variables son objetos, pero el Object ID que las identifica es un árbol lexicográfico donde cada nodo de ese árbol también es un objeto, y de esa manera se van definiendo los nodos en el árbol de Object IDs. También recordar que hay variables y hay instancias de variables, es decir, y la diferencia entre variables escalares y variables tabulares. Las escalares son las que tienen una sola instancia en un agente, en un dispositivo, y las variables tabulares las que tienen más de una instancia en el agente del dispositivo. Entonces, como dijimos, el Object ID es una secuencia de enteros que identifica unívocamente a cada uno de los objetos de la MIB. La syntax define cuál es justamente la sintaxis del objeto o de la variable, en realidad de la variable, porque los objetos no alcanzables en realidad no tienen sintaxis. Y recordar que los tipos habituales son integer, octet string, sequence, sequence of. Y vamos a ver justamente en la MIB 2 algunos ejemplos. En access, ahí se define si la variable que está siendo definida es de solo lectura, de lectura-escritura, o en realidad es un objeto no accesible. Cuando hablamos de no accesible es porque no se trata de una variable, es un objeto pero no es una variable. Status no tiene que ver con el estatus de la variable en sí, sino con el estatus de la definición de la variable. Entonces, cuando el status dice que esa variable es mandatory, significa que el desarrollador del agente la debe implementar sí o sí. En cambio, cuando es opcional, es facultativo para que el desarrollador del agente la pueda implementar o no. Si en status dice obsolete es porque esa variable ya no debería ser usada por ningún manager, pero tampoco debería ser implementada por ningún agente SNMP. Y deprecated es un estado intermedio de transición entre el estado mandatory opcional y el estado obsolete. Entonces, deprecated significa que el desarrollador del módulo manager no debe utilizar más esa variable, pero el desarrollador del agente SNMP sí lo debe seguir haciendo, porque hay sistemas que fueron desarrollados previamente que siguen utilizando esa variable. Y por último, description es justamente la descripción semántica de la variable, donde se explica en qué consiste la variable, tal vez incluso se agregan algunas precisiones. La MIB 2 Definition, entonces, es una MIB Definition que está establecida por el RFC 1213. Como toda MIB Definition, empieza con el statement MIB Definitions Begin, y al final de todo con un MIB Definitions End. Entre esas dos líneas se encuentran todas las definiciones de la MIB. El imports lo que hace es importa definiciones que fueron hechas en otras MIB Definitions, como Management, como Network Address, como IP Address, Counter, Gauge, Timeticks. Por ejemplo, en el caso de IP Address es de syntax integer, pero en realidad, de syntax octet string de 4 octetos, y esos 4 octetos representan la dirección de 32 bits de IP versión 4. Una de las definiciones que hace justamente la MIB 2 es la rama MIB 2 justamente debajo de Management, que es la rama 1, y por ende, si
en realidad prestan atención, siguiendo el árbol lexicográfico de Object IDs, tendríamos ISO, org, DoD, Internet Management, MIB2. Ese sería el Object ID, es decir, el 136121, que define el nodo MIB2, debajo del cual vamos a tener todos los MIB groups. Entonces, ¿cuáles son los MIB2 groups? Uno de los más conocidos y usados es el system. La mayoría de las variables que están debajo de system son variables escalares que tienen que ver con algún tipo de característica o descripción del equipamiento en general. Y el Interfaces Group es una rama del árbol. Fíjense justamente la rama 2 debajo de MIB2, en la cual se define la tabla de interfaces con todos los parámetros de las interfaces de red. En esta clase en particular vamos a prestar más atención al System Group. Entonces, en el System Group, el System Group, como bien lo dice acá, es la rama 1 debajo de MIB2. Por ende es 13612111. Debajo de System podemos encontrar las siguientes variables. System Description, que es la rama 1 debajo de System, SysObjectID, la rama 2, etc. Justamente en los próximos slides vamos a ir viendo el detalle de cada una de estas variables. Entonces, la primera es System Description. Fíjense, System Description es la rama 1 debajo de System. ¿Cuál es su sintaxis? DisplayString. DisplayString es un subtype de OctetString, y en este caso es un OctetString de 256 octetos, donde en cada octeto lo que podemos codificar es ASCII de 8 bits. ¿Y cuál es la semántica de esta variable? Una descripción textual del agente, de la entidad, del dispositivo. Obviamente el System Description es read-only, porque en realidad esta variable MIB la establece o la configura el fabricante del dispositivo. El administrador del dispositivo no tiene por qué tocar esa información. Y es mandatorio porque obviamente cualquier agente SNMP que implemente MIB2 tiene que, sí o sí implementar esa variable. El SysObjectID es la rama 2 debajo de System y en realidad es bastante parecida a System Description, pero en realidad utiliza como sintaxis el ObjectID. Esto que permite identificar unívocamente la marca, modelo e incluso versión de firmware del equipamiento en el cual corre el agente. Obviamente esa variable está establecida por el fabricante, por ende es read-only, el administrador no tiene por qué tocarla, y en el contenido de esta variable tiene que haber un ObjectID que generalmente está debajo de la rama Private Enterprises. Debajo de la rama Private Enterprises hay una rama para cada uno de los fabricantes y debajo de esa rama de cada uno de los fabricantes, cada fabricante puede utilizar una o más ramas para identificar unívocamente sus equipos, con sus versiones incluso de software. El sysuptime es también una variable muy interesante, es el rama 3 debajo de System. Fíjense que es sintaxis timeticks. Timeticks es un subtype de integer, pero donde la semántica del timeticks es que las unidades son centésimas de segundos. Es read-only, mandatory. ¿Por qué es read-only? Porque en realidad lo que refiere es el tiempo desde la última vez que el sistema fue reinicializado. Es decir, que en realidad el administrador no tiene por qué tocar con SNMP esta variable, solo la puede leer. De esa manera sabe hace cuánto tiempo que el equipo fue encendido o rebooteado.
Por último, fíjense que la variable sysname, que es la rama 5 debajo de system, también es un display string. Es la primera variable que nos aparece como read-write. ¿Por qué? Porque el sysname, ¿qué es? Es un nombre administrativamente asignado al equipamiento. Entonces, justamente, una de las cosas que hace un administrador es darle un nombre a los equipos que administra. Y entonces puede, con un set, escribir en esta variable y con un get saber cuál es el nombre de ese equipamiento. Lo que es interesante es ver cómo se usan estos Object IDs. La variable System Description habíamos visto que tenía esta forma. Pero en realidad la variable System Description es una variable escalar. Para poder usar un SNMP get con esa variable, lo que hay que hacer es especificar la instancia. Como es una variable escalar, la instancia es siempre el número 0. En el caso de sysname, por ejemplo, tiene este Object ID y lo mismo también hay que especificarle el 0 como instancia, sobre todo cuando querramos hacer un SNMP set, que es lo que vimos que sería la única variable dentro del System Group que es read-write. Las demás son read-only. Entonces, ¿qué hemos visto en esta clase? Hemos repasado los atributos principales de definición de variables MIB. Entonces el Object ID, el syntax, el type, el access, el status, el description. Hemos visto algunos ejemplos de variables escalares read-only, entonces como System Description, Object ID, sysuptime. Y hemos visto un ejemplo de variable escalar read-write, que es la de sysname.